Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 1534 y 1560 del presente año, formados por amparos en única instancia en las acciones constitucionales promovidas por el Ministerio Público por medio de la Unidad de Impugnaciones Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchité de Rosa contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal. La señora Secretaria General Adjunta de la Corte hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por los postulantes y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo la sentencia de fecha 22 de febrero del 2016 emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, dentro del recurso de casación número 1004-2015-926, que en su parte resolutiva declara procedente parcialmente el recurso de casación por motivo de fondo interpuesto por los procesados Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchité de Rosa. Casa la sentencia dictada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Chiquimula el 1 de julio del 2015. Como consecuencia, los incoados Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchité de Rosa son autores del delito de homicidio, por cuya infracción se les impone la pena de 15 años de prisión a cada uno. En su petición de fondo, el primero de los amparistas, Ministerio Público, por medio de la Unidad de Impugnaciones, solicita que la Honorable Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, dicte sentencia otorgando el amparo solicitado por el Ministerio Público a través de la Unidad de Impugnaciones contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, y como consecuencia: A. Se deja en suspenso definitivo el numeral romano 1 y 2 de la parte resolutiva de la sentencia de fecha 22 de febrero del 2016, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, señalada como acto reclamado, y se ordene que dicte nueva resolución declarando improcedente el recurso de casación presentado por Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchité de Rosa y seguir con el trámite respectivo en respeto a los derechos fundamentales que corresponden. B. Se hagan las restantes declaraciones que en derecho se estimen pertinentes. Por su parte, los postulantes Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchité de Rosa solicitan que al dictar sentencia se declare con lugar la acción constitucional de amparo solicitada. En consecuencia, se ordena a la autoridad impugnada de amparo dictar sentencia en la que se declare con lugar el recurso de casación interpuesto, y en esa virtud se nos condene por el delito de homicidio en riña tumultuaria, artículo 125 del Código Penal, a cumplir condena de 6 años de prisión, haciéndose las demás declaraciones que legalmente corresponden. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra. En este caso únicamente se celebra la audiencia con la intervención de los solicitantes del amparo y requirentes de la vista pública, Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchité de Rosa, por medio del abogado Sergio Manfredo Beltetón de León, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente de esta honorable Corte de Constitucionalidad.
Haré referencia en primer lugar al amparo que planteamos Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite de Rosa, y posteriormente haremos una referencia al amparo planteado por el Ministerio Público en contra del mismo acto de autoría impugnado, que es la sentencia dictada dentro del recurso de casación por la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso de casación 01004-2015-00926. En ese sentido, honorables magistradas y magistrados, consideramos que como una referencia, aunque ya se hizo de parte de la señora secretaria, haremos mención de que el acto de autoría impugnado de amparo es la sentencia de fecha 22 de febrero del 2016, dictada por Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, que declaró procedente de forma parcial dicha casación y casa también de una forma parcial la sentencia dictada por la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de Chiquimula de fecha 1 de julio del 2015, modificando dicha sentencia en cuanto a que los acusados son condenados por el delito de homicidio, imponiéndole la pena de 15 años de prisión a cada uno, y la modificación consiste en que el Tribunal de Casación, perdón, el Tribunal de Apelación Especial, que es la Sala de Apelaciones de Chiquimula, había condenado a las mismas personas por el delito de asesinato, condenándolos a 25 años de prisión a cada uno de ellos. Nuestro fundamento, honorables magistrados, se basa fundamentalmente en el principio contenido en nuestra legislación procesal penal, conocido como el non reformatio impeius, es decir, que no se puede reformar en virtud de una impugnación en perjuicio del impugnante, una resolución que le cause perjuicio. Esto está debidamente establecido en los artículos 421 y 422 del Código Procesal Penal, implicando a su vez la violación a este principio, violación al debido proceso contenido en el artículo 12 constitucional, artículo 4 de la Ley de Amparo, Extinción Personal y Constitucionalidad, artículo 4 y 20 del Código Procesal Penal. Consideramos que al declarar procedente parcialmente el recurso de casación interpuesto por Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite de Rosa, la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de Chiquimula les impone la pena de 15 años de prisión a cada uno de ellos, aumentando en 9 años a cada uno de ellos la pena que originalmente se dictó en primera instancia, que fue de homicidio en riña tumultuaria, que se le estableció 6 años por parte del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Chiquimula. En ese sentido, creemos que el error consiste en la apreciación de la Cámara Penal en cuanto a partir de la sentencia impugnada, de la sentencia dictada por el Tribunal de Casación por Cámara Penal, y no en partir o tener su génesis la resolución final del Tribunal de Casación precisamente en la sentencia original que dictó el Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula. Ahí consiste este problema en cuanto a qué se debe de aplicar y a partir de qué, de dónde debemos de partir. Si a partir de lo que dispuso el Tribunal Adquem, que rebajó la pena de 25 a 15 años de prisión, o si se debe de tomar en clara aplicación del principio de non reformatio impeius, se debe de tomar desde el acto original, que consiste en la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal de Sentencia de Chiquimula. Consideramos en ese sentido que no existe dentro de la legislación procesal penal ya referida, el artículo 421 y 422 del Código Procesal Penal, que establece este principio garantista en cuanto a la posibilidad de que no sea dañada la persona al interponer una impugnación, sobre todo, señores magistrados, cuando en este caso, como en este caso, que no impugna el Ministerio Público, es decir, no hubo el único impugnado que interpuso casación fuimos nosotros los condenados, en este caso Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite de Rosa. Entonces, se dan cabal los elementos para
que se puede aplicar el principio de reformato impeius, a partir de la sentencia original que originó este proceso impugnativo, que sería la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal de Sentencia del Orden de Sentencia Penal, Narcotividad y Delitos del Ambiente de Chiquimula. Creemos el agravio consiste fundamentalmente, honorables magistrados, en que con la casación, aun cuando se rebaja en 10 años a cada uno de los condenados a través de la casación, siempre se les perjudica y se les damnifica y se les agravia en perjuicio del artículo 421 y 422, agregándoles 9 años a cada uno, imponiéndoles una sentencia de 15 años a cada uno por el delito de homicidio. Entonces, creemos que es muy importante, honorables magistrados, y yo se los acompañé el voto razonado en contra de la magistrada Delia Marina Dávila Salazar, vocal cuarta de la Corte Suprema de Justicia, integrante de la Cámara Penal, que en este proceso, en esta casación, disiente y se aparta del criterio de los demás magistrados y considera que se les causa daño y perjuicio a los sindicados o condenados al aumentárseles 9 años. Ella argumenta que efectivamente la Cámara Penal despega, dice ella, utiliza el verbo despega, de los hechos acreditados por el tribunal sentenciante, es decir, por el tribunal de sentencia de Chiquimula. De ahí es que despega para encuadrar las acciones para establecer que no corresponde al delito de asesinato, sino al delito de homicidio, los hechos que se le sindicaron y por los cuales fueron condenados. Y dice que es posible que exista un dolo eventual y hace una serie de argumentaciones, honorables magistrados, en cuanto a considerar por qué es que razona y fundamenta su sentencia el Tribunal de Casación en cuanto a que los acusados no cometieron del delito de homicidio, de asesinato, porque no se emplearon medios o formas que entendieran directamente o especialmente asegurar su ejecución. Es decir, hace su razonamiento en cuanto a la tipificación del delito de asesinato y dice, no se cometió asesinato. Llega a esa conclusión, pero entonces dice, se cometió el delito de homicidio. Y fundamenta también en doctrina, en el tratadista Fernando de la Rúa, indicando que sí es posible que el Tribunal de Casación modifique sus fallos, pero, sin embargo, y lo dice la magistrada en su voto razonado en contra, el cual compartimos, dice, se puede modificar la sentencia, sí, pero no en perjuicio en este caso, de los impugnantes. Entonces, dice ella, que en ningún momento en los artículos 422 del Código Procesal Penal, que establece, con su venia, señor presidente, solo leo 2 líneas. Al lugar. Gracias, muy fino. Dice, cuando la resolución solo ha sido recurrida por el acusado o por otro en su favor, como en este caso que no fue recurrida por el Ministerio Público, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo que se trate de intereses civiles. En este caso, la sentencia de la Cámara Penal superó en 9 años la establecida originalmente por el Tribunal Sentenciante. Y menciona la cita de Fernando de la Rúa en cuanto a que se puede modificar las sentencias de parte del Tribunal de Casación, pero no en perjuicio del que interponente. Es decir, tendría que haberse quedado como originalmente fue establecido por el Tribunal Sentenciador, porque la única condición para no hacerlo es que esta nueva calificación resulte gravosa para el recurrente. Ahora, ¿este agravio de dónde proviene? Desde el Tribunal de Sentencia, como lo he dicho anteriormente, o desde el acto impugnado, que es desde la resolución o la sentencia del Tribunal de Apelación Especial. Nosotros creemos, junto con la señora magistrada que disintió en este proceso, que esto debe de arrancar o despegar, como dice ella, desde el momento de la sentencia en primera instancia, porque se le causa agravio en caso contrario. Por ejemplo, la Cámara Penal dice que no se causa agravio a derecho alguno
porque la sanción es inferior a la establecida por el delito de asesinato que fue calificado por la Sala de Apelaciones. Sin embargo, si realizamos una interpretación gramatical de la ley, dice la honorable magistrada, en ningún pasaje de la misma, es decir, dentro de los artículos 422 y 421 que establecen el principio de non reformatio impeius, se establece de manera alguna que debe de partirse o arrancar o despegar de la pena impuesta por el tribunal ad quem, es decir, por la pena impuesta por el tribunal, en este caso, de la Sala de Apelaciones de Chiquimula. En base a estos argumentos, dice la señora magistrada, y en observancia de este principio garantista y que conforma el debido proceso, considera que es procedente casar la sentencia y que se debió declarar a los incoados autores del delito de homicidio en riña tumultuaria y en consecuencia condenarlos a la pena de 6 años de prisión. Compartimos ese criterio y creemos que así debe de resolverse en su oportunidad y que el honorable Tribunal de Amparo, como efecto de la acción constitucional que estamos planteando, se ordene que como efecto de la casación declarada con lugar, se deje sin efecto el acto de autoridad impugnada de amparo y se declare que los amparistas Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Súchite de Rosa son responsables del delito de homicidio en riña tumultuaria y en consecuencia se les condena a 6 años de prisión de conformidad con el artículo 125 del Código Penal y en ejercicio del principio de non reformatio imperio contenido en los artículos previamente citados, 421 y 422 del Código Procesal Penal. En aplicación al artículo 12 constitucional, 4 de la Ley de Amparo, 416, 421 y 422 del Código Procesal Penal. Entonces, señor honorable magistrado, esto es en cuanto a nuestra petición de fondo en el amparo interpuesto de nuestra parte. En cuanto al amparo presentado por el Ministerio Público, consideramos que se adolece de inexistencia de agravio, en este caso de parte del Ministerio Público. El Ministerio Público simplemente tiene como autorreclamado la sentencia que le rebaja 15 años de prisión a cada uno de los condenados y hace ver de que se tendría simplemente de que no está conforme con esa resolución, cuando ya existe abundante jurisprudencia, no de ahorita, sino de hace muchos años, de las Cortes de Constitucionalidad, de este Tribunal Constitucional, en cuanto a que no es procedente el amparo en asuntos de carácter judicial, cuando simplemente por el hecho de no estar conforme con el resultado de una resolución. Esto, honorables magistrados, se ha establecido de forma reiterada. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia actuó dentro del marco de sus atribuciones legales, sus facultades jurisdiccionales contenidas en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala y dentro de los límites de su competencia. Es decir, no existe agravio que reparar por la vía constitucional, en este caso de parte del Ministerio del amparo planteado por el Ministerio Público, ya que no puede constituirse la acción de amparo, como se ha dicho reiteradamente por esta honorable Corte de Constitucionalidad, en una instancia revisora de lo resuelto por la jurisdicción ordinaria, ya que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad a los tribunales de justicia. Creemos que la honorable Cámara Penal valoró, estimó, justificó, sopesó, argumentó debidamente, de conformidad con el artículo 11 bis del Código Procesal Penal, lo que es su resolución en cuanto a la modificación que hizo en cuanto a considerar que no se había cometido el delito de asesinato. En cambio, al contrario censo, en nuestro caso del amparo que estamos planteando, la diferencia consiste en que se violentó el debido proceso al no tomarse en cuenta el principio de reformatio impeius que está debidamente establecido en la ley como parte del proceso penal guatemalteco. Es diferente el caso del Ministerio Público, que simplemente está en desacuerdo con el fallo por considerar que no le favorece a sus pretensiones en cuanto a nuestra posición y nuestra propuesta y nuestra acción de amparo, que sí establece quebrantamiento de principios fundamentales, como lo es el principio de
reformato impeius, que consiste en uno de los principios garantistas del debido proceso penal guatemalteco, que violentaría, si no aplicación, violenta el artículo 12 constitucional y nos deja en un estado de indefensión. Estamos hablando, señores magistrados, de 9 años de prisión. Ya llevan aproximadamente 4 o 5 años de prisión estas personas. La Honorable Corte Cámara Penal dispuso que no era asesinato, pero entonces debe de modificarse en beneficio de los señores, de los amparistas, y no en su perjuicio, dejándoles 9 años más de lo que originalmente se estableció en sentencia. Señores magistrados, traía por aquí el expediente 243-2005 de sentencia de fecha 8 de marzo del 2005, en donde se establece lo que dijimos en cuanto a que, de acuerdo con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia de los tribunales de justicia, es decir, que no hay agravio en cuanto al Ministerio Público. De igual forma, en sentencia de fecha 8 de marzo del 2005, en expediente 1958-2004, expediente 119-2005, de fecha 8 de marzo del 2005, en igual forma, expediente 294-2005, de fecha 29 de marzo del 2005, en donde existe abundante jurisprudencia en este sentido. En consecuencia, honorables magistrados, solicitamos que se declare sin lugar el amparo planteado por el Ministerio Público en contra del acto reclamado, que consiste en la sentencia dictada por la Cámara Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del expediente ya mencionado 01004-2015-00926, y que se declare con lugar el amparo interpuesto de nuestra parte, Agustín Díaz Ramírez y Timoteo Suchite Rosa, por estar evidente la violación a un principio fundamental del debido proceso, que es el principio de reformato impeius en este caso. Únicamente, honorables magistrados, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, abogado Beltetón de León. Se clausura la presente audiencia. Buen día.